Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de esta semana que hemos denominado ¿Te atreves?, es una invitación a seguir pensando con una corriente de originalidad, en continuidad al episodio de la semana pasada. Y decíamos que la semana pasada que el tema de los originales es una forma mítica que hay en algunas sociedades, en tanto que se piensa que los originales son unos locos arriesgados y realmente en la grandísima mayoría de los casos no lo son. Por lo tanto, esto es un aspecto de contracorriente. Fíjate que hay una señora que fue cofundadora y directora general de Endeavor, que es una de las organizaciones mundiales que apoyan muchos emprendedores. Esta señora Linda Rottenberg de Endeavor tiene décadas de experiencia de entrenar a muchos de los grandes empresarios del mundo y dice: los mejores emprendedores no maximizan el riesgo, ellos eliminan el riesgo de correr riesgos. Muy interesante este fenómeno de contracorriente, porque muchos de los estudios amparan que los originales en su momento no soltaron en muchos casos el trabajo que tenían hasta tanto no vieron florecer su emprendimiento. Es decir, no se dedicaron de lleno a eso, soltaron el trabajo que tenía y se metieron acá. Todo lo contrario, lo que hicieron fue calcular muy bien cuáles podían ser los riesgos de fracasar. Estudiaron muy bien, se tomaron el tiempo e hicieron todas las pruebas necesarias, pero fíjate que no se salieron de sus empleos que en su momento estaban. Y hay casos muy famosos. Por ejemplo, la persona que creó eBay, Pierre Omidyar, estuvo trabajando 9 meses durante la creación de eBay. Es decir, se quedó trabajando en su empleo anterior hasta que finalmente se salió para manejar eBay. Henry Ford, el famoso Henry Ford, comenzó su imperio automotriz mientras trabajaba como ingeniero para Thomas Alva Edison. Fíjate, dice el estudio que lo cual le dio la seguridad necesaria para poner a prueba sus innovaciones, sus inventos para los autos. Continuó trabajando para Edison durante 2 años, después de haber construido un carburador y 1 año después de obtener una patente para el mismo. Es decir, hay casos también como el de Bill Gates, que no se salió inmediatamente de la universidad, sino que pidió una licencia, pidió que el papá lo financiara, pero no renuncian, no sueltan necesariamente otras cosas que ya tienen para meterse de lleno acá. Que si bien hay gente que sí lo hace, pero la gran mayoría realmente acepta solamente cierta dosis de riesgo. Y con esto, los originales más exitosos no son entonces los temerarios que saltan antes de mirar hacia abajo, sino los que a regañadientes se acercan a puntillas al borde de la montaña, del acantilado, calculan la velocidad de la caída, comprueban 3 veces sus paracaídas y por si acaso, ponen una red de seguridad en el fondo. Es decir, no son personas que se van a tirar al vacío, sino que han tenido todo el análisis necesario para poder, por lo menos, mitigar en gran medida los riesgos. Sin embargo, lo que diferencia a los originales que tienen ideas de los que no son originales es que aquellos que sí lo son precisamente porque actúan, porque no se quedan quietos. Fíjate que
otro aspecto contracorriente en el tema de la originalidad o de hacer cosas nuevas o de coger situaciones viejas con enfoques nuevos está relacionado con el tema de la generación de ideas. La gente dice, es que basta una sola idea para que te vaya bien. Eso no hay que interpretarlo de alguna manera más amplia. Es decir, primero hay técnicas de generación de ideas como la lluvia de ideas que tiene una metodología específica sin llegar en principio a juzgar ninguna. Hay que dejar que fluya. Pero el tema real, según el estudio de Adam Grant, no es la falta de ideas, porque todo lo contrario, hay buenas ideas. El problema está en la selección de las ideas para llevar a cabo las acciones necesarias para convertirte en original. Entonces aquí viene una ecuación que hay que tenerla súper clara. Para poder seleccionar buenas ideas, debes tener una generación de ideas importante. O sea, aquí la cantidad, por supuesto que es súper relevante para que haya calidad. Para poder generar muchas ideas que después se puedan escoger, seleccionar y de allí se puedan pasar a convertirlas en originales por la actuación que hay que hacerle para que se vuelvan reales. De allí la relevancia de la amplitud de pensamiento versus la sola especialización. Lo decíamos en capítulos pasados, a mayor amplitud, producto de conocer temas periféricos de la vida, además del campo propio de estudio, hay mayor posibilidad de generar una idea original. Cuando digo mayor posibilidad de generar una idea original, no estoy diciendo que vayas a generar una idea, sino que dada la amplitud vas a generar muchísimas ideas y de esas muchísimas que generes vas a seleccionar unas pocas y de esas pocas que selecciones, probablemente una de esas va a ser una excelente idea original que vas a llevar a cabo con relativo éxito. Fíjate qué cosa tan interesante el tema de la amplitud. Me llamó mucho la atención que en un estudio reciente que se hizo compararon todos los científicos ganadores del premio Nobel entre 1901 y 2005. Es decir, estudiaron 104 años. Con los típicos científicos de su misma época, y el estudio revela que ambos grupos, es decir, los que ganaron el premio Nobel y aquellos que trabajaban con los científicos que ganaron el premio Nobel, pero que no lo ganaron ellos, al comparar ambos grupos, ambos tenían una amplísima experiencia en sus respectivos campos de estudio. Pero a diferencia de los que ganaron el premio Nobel, estos eran infinitamente, los que ganaron el premio Nobel, más propensos a estar involucrados con las artes que los científicos que estaban trabajando con ellos a la par o con otros científicos que no se ganaron el premio Nobel. Este es un estudio realizado no por pocas personas. 15 investigadores se reunieron de la Michigan State University y sacaron esta extraordinaria conclusión. Es decir, aquellos que ganaron el premio Nobel tenían mucho más inclinación por las artes adicional a su campo de desarrollo. ¿Por qué? Porque las artes tienen la característica de pensar muy distinto para poderte abrir la mente. La música, la literatura, las pinturas, las esculturas, te van sensibilizando a tal punto que te permite abstraerte de tu campo de acción predominante y empiezas a buscar la debida amplitud, es decir, un pensamiento producto del conocimiento de temas periféricos al campo de desempeño laboral que te va a permitir sin duda unir puntos. Aquí una de las mejores
y mayores sugerencias en relación con que tú en tu compañía quisieras que la gente fuera más creativa y más innovadora, es sacarlas de su zona de conocimiento técnico y invitarlas a estas personas a pensar en conocer un poquito más de temas periféricos a su campo de desarrollo laboral y que, por ejemplo, se metan a leer literatura, se pongan a escuchar podcasts, se pongan a ver y escuchar videos, se pongan a conocer un poco más de las pinturas, de las esculturas, de la música, particularmente del jazz, que es un género absolutamente creativo e innovador, para que te puedas atrever después a producir el número de ideas necesarias que te permitan después seleccionar algunas que terminen siendo exitosas para tu compañía en términos de productos, en términos de servicios. Pero lo que sí es que vale la pena hacerlo. Si no lo haces, vas a estar en la inercia, en el crecimiento orgánico, el crecimiento vegetativo de alguna manera, el inercial con el que ya vienes, y eso en muchos casos puede que sea realmente peligroso porque el advenimiento de un nuevo competidor con formas distintas de ver el negocio te puede coger desprevenido y eso va a minar la rentabilidad de tu negocio y tu participación de mercado. Piénsalo. ¿Te atreves con tu equipo? Te invito a que le hagas esta pregunta también a tu equipo de trabajo, si se atreve a pensar distinto desde la perspectiva que hemos venido conversando aquí. Si te parece que este episodio es interesante para alguien que consideres que le pueda gustar, por favor compártelo. Acuérdate que compartir siempre es bueno. Un abrazo.